Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El despertar de la soberbia, bajas en el Golfo y el espejismo europeo. Buen día y bienvenidos de Que Hablan Geo con Rodolfo. Iniciamos este martes 3 de marzo de 2026 con noticias que sacuden el tablero. Lo que ayer eran advertencias, podríamos llamarle advertencias, hoy son confirmaciones oficiales. Estados Unidos reconoce la muerte de sus tropas en la contraofensiva iraní. La superioridad aérea de Washington está siendo puesta a prueba por una oleada de drones y misiles que sus defensas no pueden sostener eternamente. Así pues, como siempre les pido, por favor, sed sobrios y velad. Hoy en De Qué Hablan Geo desglosamos la realidad que los medios polacos y ucranianos intentan ocultar con un espejo distorsionado. Vulnerabilidad en el Golfo. El Washington Post admite que el Pentágono teme quedarse sin interceptores. Estamos ante un colapso defensivo en tiempo real. Ucrania como laboratorio. Mientras la gente muere, Berlín ve a Kiev como un centro de pruebas. Analizamos la cínica confesión de la ministra de Economía alemana. El suicidio logístico de la Unión Europea. Alex Kreiner advierte que la guerra en Irán será el clavo final para la industria europea. Así que, realidades paralelas, ¿no? Desmontamos la narrativa de victoria que los medios polacos intentan vender mientras el frente se desmorona. Sí, pues que acompáñeme en este análisis donde la verdad no entiende de banderas, sino solamente de hechos. Cinemore. En la primera sección de este segmento hablaremos del costo de la furia, bajas y déficit de defensa. Basado en The Washington Post, amigos de Que Hablan Geo, la mesura nos obliga a leer entre líneas. El Washington Post confirma lo que el Pentágono intentó silenciar. Tropas estadounidenses han muerto bajo el fuego iraní. Pero lo más grave no es solo la pérdida humana, sino el reconocimiento de que Estados Unidos no puede resistir a una guerra de desgaste. Así pues que, atentos porque los oficiales militares admiten que carecen de recursos para defender sus bases de forma prolongada. El león rugiente de la contraofensiva iraní ha encontrado los huecos en el escudo del tío Sam. Si el conflicto se extiende, las bases de Qatar, Bahrein y Arabia Saudita podrían convertirse en trampas mortales ante la saturación de drones. Hablaremos de el cínico cambio de roles, Ucrania y el campo de pruebas, basado en el Wall Street Journal y Do Riessi. Hablamos con claridad mental. La ministra alemana Katharina Rich ha dicho que lo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a confesar. De hecho, lo hemos mencionado acá en varias ocasiones acá en De Que Hablan Geo. Ucrania es hoy el mayor campo de pruebas de armas del mundo. ¿Se recuerdan? Hablamos de esto en su momento. Berlín ya no busca salvar a Kiev, busca salvar a sus plantas de ingeniería en crisis usando suelo ucraniano como laboratorio. Mientras tanto, en Polonia, el diario Rossiesi denuncia que los medios viven en una realidad paralela. Venden una victoria inminente de Zelensky mientras la industria armamentística occidental se alimenta del conflicto como un parásito. Es el cinismo puro del 2026, transformar la tragedia humana en un catálogo de ventas. Hablemos del declive industrial de la Unión Europea, basado en un artículo de Inosmi, Rusia, de una entrevista que dio Alex Kreiner a un canal de YouTube. La vigilancia nos lleva a Europa. El analista y politólogo Alex Kreiner advierte que la escalada en Irán es fatal para el continente. ¿Por qué? Por la parálisis logística. Si la energía barata que ya perdieron de Rusia y ahora con la parálisis del petróleo por el conflicto iraní, el poder industrial de la Unión Europea simplemente se evapora. Las reglas del juego han cambiado y Europa está jugando con una mano atada a la espalda por su propia dependencia
de Washington. Y bueno, entremos de lleno a la primera sección de este segmento de que hablan Geo para hoy, martes 3 de febrero de 2026. El costo de la furia. Sangre estadounidense en el Golfo. Atención amigos de que hablan Geo, la sobriedad hoy es un deber moral. El Washington Post acaba de confirmar lo que muchos teníamos. 3 militares estadounidenses han muerto y al menos 5 están gravemente heridos. Ya no estamos hablando de simulacros o de daños colaterales iraníes, estamos hablando de muertos en combate. Ponen atención porque hay un detalle que la mayoría pasará por alto. El Pentágono se niega a decir dónde han muerto estos soldados, dónde murieron. Romper el protocolo tradicional de notificación sugiere una vulnerabilidad crítica. Si unidades logísticas en Kuwait, supuestamente alejadas de la línea de fuego, están siendo alcanzadas, significa que el escudo antimisiles de Estados Unidos tiene agujeros que la propaganda no puede tapar. Esa furia de Trump y el factor humano. Mantengamos el juicio ecuánime. El presidente Trump ha sido escalofriantemente directo. Eso sucede con frecuencia en la guerra, dice él. Al reconocer que el número de bajas probablemente aumentará, la Casa Blanca está preparando a la opinión pública para un conflicto de desgaste de al menos 4 semanas. Pero, ¿está el pueblo estadounidense listo para otro conflicto de 20 años tras el 11S? La administración afirma que el objetivo es derrocar al gobierno de Teherán, pero atacar 1.000 objetivos en 2 días no ha detenido la capacidad de respuesta iraní. ¿Se han puesto a pensar en esto? Ese agotamiento de la defensa aérea. Aquí entra la claridad mental técnica. El Comando Central, el CENTCOM, por sus iniciales CENTCOM, ha atacado masivamente para negar la capacidad de Irán. Pero los hechos dicen lo contrario. Irán ha logrado golpear instalaciones sensibles en 6 países simultáneamente. La preocupación del Congreso es real. Si Irán mantiene este ritmo de lanzamientos de drones y misiles, Estados Unidos simplemente se quedará sin interceptores. No es una cuestión de tecnología, es una cuestión de inventario. No puedes defender ni una lluvia de $1,000 con misiles de 1 millón de forma eterna. ¿Hacia un cambio de régimen o hacia un pantano? ¿Mm? La vigilancia nos obliga a preguntar. Si el objetivo es eliminar la capacidad militar de Irán, ¿cómo es que tras 1.000 bombardeos siguen muriendo soldados estadounidenses en sus propias bases? El ataque a Irán tras la muerte de Jamenei ha desatado una respuesta simétrica que está poniendo a prueba los límites logísticos del Pentágono. Ese león iraní no solo está rugiendo, está mordiendo profundamente la red del suministro en la región. La aritmética del desgaste. Se agotan los misiles. Atención a esto, amigos de que hablan Geo, porque debemos aplicar una racionalidad fría a las cifras que nos llegan. El Comando Central presume de haber destruido 1.000 objetivos en 48 horas. Pareciera una victoria aplastante, ¿verdad? Pero la vigilancia nos revela la verdad. Irán sigue lanzando docenas de misiles y drones cada noche. El congresista Adam Smith lo ha dicho con una crudeza alarmante. No podemos decirle a Irán que nos hemos quedado sin sistemas de defensa y que nos den un descanso. Estamos ante el agotamiento en el tiempo real de las reservas de municiones de Estados Unidos, que ya venían mermadas por años de suministros a otros frentes, como el del Goblin Verde, ¿no? Digo, solo digo, 4 años supliendo al Goblin Verde. La pesadilla de los Shahed, ahora sí le llamamos Shahed, ¿no? Aquí no estamos hablando de los rusos, estamos hablando de los Shaheds iraníes. Continuemos con la mentalidad clara. Los videos que circulan no mienten. La flota iraní de drones Shahed, volando bajo y lento,
está burlando la tecnología más cara del mundo. Es que se ven pasear como Juan por su casa ahí en estos rascacielos de Dubái. Zzzz, ahí van los mosquitos y son vistos al ojo desnudo. Y bueno, están burlando la tecnología más cara del mundo. Interceptar un solo misil a menudo requiere 2 o 3 interceptores estadounidenses. Hagan la cuenta, amigos de que hablan geo. Si Irán lanza 100 proyectiles, Estados Unidos quema 300 misiles de sus reservas. Es una guerra de desgaste donde el león rugente iraní está sangrando la billetera y el inventario del Pentágono a una velocidad que la industria de defensa no puede reponer. El fantasma de Bahrein y el error de mando. La misura informa y nos obliga a confirmar lo que el gobierno intenta suavizar. Una base naval estadounidense en Bahrein ha sido alcanzada y destruida. Esto no solo es un impacto material, es un fallo de mando y control. Nos recuerda el trágico ataque en Jordania en 2024, donde la soberbia de la alta dirección rechazó desplegar defensas adecuadas. Hoy, en el 2026, la historia se repite. Soldados expuestos a ondas expansivas y conmociones cerebrales porque el escudo simplemente no es infalible. Y esa promesa de paz, la paz de Trump, sobriedad. La sobriedad nos hace cuestionar el discurso del presidente Donald Trump. Él promete ataques masivos para lograr la paz, pero su propio jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, le advirtió que la escasez de municiones y la falta de aliados reales aumentan el riesgo de muerte para los soldados estadounidenses. Trump está apostando a una campaña de 4 semanas con un inventario que podría durar 2. En De qué hablan Geo nos preguntamos, ¿qué pasará cuando los destructores en el Golfo disparen su último interceptor y los drones Shahed sigan apareciendo en el radar? Miren, esto es lo que les voy a contar ahora, quizás un poco de confusión, pero lo vi en un show de Jimmy Dore. Pues de Jimmy Dore estaba exponiendo el show de Josh Napolitano, George in Freedom, y ahí se entrevistaba a Larry Johnson. Y Larry Johnson, pues, ha dicho, este hombre de inteligencia, que todavía tiene contactos ahí en la cúpula militar estadounidense, que la base de Bahrein ha sido destruida. Y él mismo se hace esta pregunta, y él dice, cuando uno de estos destructores lance sus 90 misiles y tiene que ir a recargar, ya no pueden regresar a Bahrein, tienen que ir a otra costa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a defender ahora a Israel? La victoria por supervivencia, el espejismo de la disidencia. Atención amigos de que hablan Geo, debemos aplicar una sobriedad absoluta para entender el cuarto día de esta guerra. Escuchaba mucho de lo que vamos a mencionar en este momento, de ahora en adelante, en este segmento, lo he interpretado de las palabras de Alexander Mercurius, ¿sí? Porque hay algo que no ha sucedido. Y eso es lo más importante, en mi opinión. ¿Saben qué? No hay protestas en Teherán, no hay fractura social, no hay desertores en el ejército iraní moviéndose hacia la capital. Ponen atención, porque los planes de John Bolton y las filtraciones de Seymour Hersh sobre contactos con generales traidores han resultado ser hasta ahora un espejismo. Irán está aplicando la vieja máxima de Henry Kissinger sobre Vietnam. Si el guerrillero no pierde, gana. ¿Mm? Si el ejército convencional no gana, pierde. Irán no necesita destruir la Armada de Estados Unidos, solo necesita seguir existiendo cuando el último misil de Trump haya caído. Aquí, supervivencia es la ganancia de la guerra. Y no es un invento iraní, como se pueden dar cuenta. Kissinger lo ha dicho. Bahrein, el polvorín que Washington no previó.
Es que sigamos manteniendo la claridad mental. Bahrein es un aliado clave, sede de la quinta flota, pero en un país con una mayoría chiita del 80% gobernada por una monarquía sunita. Los reportes indican que ya no solo son protestas, estamos ante una insurrección. Hemos visto imágenes de unidades militares saudíes cruzando los puentes hacia la isla para salvar a la monarquía. Es que era increíble ver cuando los impactos a Berén se veían a la luz del día, la gente los celebraba. ¿M? Y yo me confundía, decía, ¿qué país es este? Cuando empecé a leer más o menos y hacer las traducciones necesarias, porque todo está en arábic o en farsi, pues no, celebraciones de la gente local de que las bases americanas en Bahrein han sido martilladas. ¿Ok? Mientras Trump intenta liberar Irán, sus propios aliados regionales están al borde del colapso interno. Si Bahrein cae o se desestabiliza, la joya de la corona naval de Estados Unidos en el Golfo queda neutralizada desde adentro. El estrangulamiento de Hormuz y el gas de Qatar. Aquí entramos a la racionalidad económica que nos dicta que el peligro no solo es el petróleo. El estrecho de Hormuz, de apenas 21 kilómetros de ancho, es hoy un cementerio de barcos. Qatar, uno de los mayores productores de gas natural licuado GNL del mundo, ha tenido que detener su producción. El GNL es mucho más volátil e inflamable que el crudo. Imaginen el desastre de un impacto en un metanero. Por eso el tráfico se ha detenido totalmente. En el Reino Unido el precio de la gasolina ya se está disparando, el mundo está empezando a sentir el frío de una guerra de que Washington prometió que sería rápida y efectiva. Insisto en mis palabras del video anterior. Hay una relación estrecha diplomática entre los países árabes e Irán. Irán les está diciendo, nosotros no estamos atacando infraestructura energética. No queremos que ni el gas ni el petróleo sea tocado. Somos parte de ello. Entonces, ¿quién está atacando estas piezas de la guerra? Me imagino que usted ya tiene la respuesta. Como les dije ayer, Israel está provocando que los árabes se peleen contra los iraníes. Y como se los dije yo ayer y se los repito hoy, los árabes no son tontos. Saben lo que está pasando. Amigos de qué hablan Geo, esto da miedo decirlo, pero estamos al borde realmente de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Y bueno, hablemos de la resistencia asimétrica. Aquí la vigilancia nos muestra que Irán no se ha quedado a la defensiva. Han golpeado la embajada de Estados Unidos en Riad y siguen castigando las instalaciones navales en Bahrein. El mensaje de Teherán es claro. Si nosotros no exportamos energía, nadie lo hará. No ha necesitado minar el estrecho. Su sola presencia y la amenaza de sus drones han bastado para cerrar la arteria económica del mundo. 20-25%. Mientras Trump busca un cambio de régimen, Irán está provocando un cambio de era en los precios de la energía global. Y es que especulábamos $80. Durante el fin de semana, pues ya los rusos hablaban de $100. Ahí alguien me ponía en comentarios, Rodolfo, ya está en 84. ¿Mm? Y escuchaba ahora análisis de bolsa europeas y americanos y estiman que va a subir incluso hasta 150. El cielo en caos, fuego amigo y el fantasma de las desalinizadoras. Mm. Atención, debemos aplicar una racionalidad extrema para separar la paja del trigo en los reportes de combate. Se informa que 3 cazas F-15 estadounidenses habrían caído en Kuwait por fuego amigo. Esto revela una tensión nerviosa total en las defensas de la coalición.
Pues atención, porque la fuerza aérea iraní que muchos daban por muerta está volando. Aunque se habla de que podrían ser nuevos Su-35 rusos, la Soberana nos invita a mirar a los viejos MiG-29 y Su-24 que Irán heredó de Irak en 1991. No necesitan tecnología del futuro para causar el caos de hoy. Solo necesitan pilotos valientes, duchos y un sistema de mando que no ha colapsado. Y una cuestión que hay que resaltar, que creo que no se le está haciendo mención en en muchos comunicados. El falso dron de Starlink. Como les digo, mantengamos el juicio ecuánime. Circula una fotografía de un dron iraní en Chipre que supuestamente usa terminales rusos para conectarse a Starlink. Cuidado aquí, ¿eh? La vigilancia nos indica que esa foto es un reciclaje de la guerra en Ucrania de meses pasados. Hay un intento deliberado de probar la implicación directa de Rusia para justificar una escalada mayor. Aquí en De qué hablan Geo no compramos espejismos. Irán está operando con sus propios medios y con una efectividad que ha dejado a las bases de Bahrein y Qatar con daños significativos en sus radares principales. Y de hecho, ¿quiénes son ellos para juzgar a Irán si está utilizando instrumentos rusos o chinos? O incluso norcoreanos. ¿Quiénes son ellos? Digo, ¿no? Solo digo. El próximo escalón, SET y átomos. Aquí la claridad mental se vuelve sombría, yo diría. Hasta ahora Irán ha mostrado contención, pero las opciones sobre la mesa son aterradoras. Es que esto podría llevarnos a una escalada nuclear. Si Israel atacaron las instalaciones de Natanz y Fordo bajo supervisión de la OEA, Irán tiene la excusa perfecta para apuntar al reactor de Dimona. ¿Mm? La guerra del agua. Imaginen el impacto de un ataque masivo contra las plantas desalinizadoras de la península arábiga. Sin ellas, las grandes ciudades árabes mueren de sed en días. Es una arma de destrucción masiva, logística que Irán aún no ha usado. Como le digo, ¿por qué creen que Estados Unidos e incluso los israelitas todavía no han atacado la infraestructura energética iraní? Porque saben perfectamente bien que los iraníes van a responder de la misma manera. Ni siquiera asimétricamente, simétricamente atacarían todas las posiciones de infraestructura energética en el Golfo. Eso sí llevaría a una catástrofe global, mundial. Tercera guerra mundial, como les digo. Hasta este momento, pues los Estados Unidos ha tenido pudor de no tocar la infraestructura energética iraní, porque saben que los iraníes ahora se dan cuenta, tienen la capacidad de hacerlo. No lo han hecho. Están en comunicación diplomática con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos. Putin acaba de entrar en el terreno del diálogo también. ¿Ok? No sé por qué. Me da la impresión de que esto realmente podría ser el final de Israel. Pero bueno, hay que seguir monitoreando. El daño que no se cuenta. Esa mesura informativa nos obliga a reconocer que aunque Estados Unidos ha golpeado 1,000 objetivos, los satélites chinos muestran daños severos en la base naval de Bahrein, perdón, y en la base aérea de Qatar. Yo creo que a esto es lo que se refiere Larry Johnson en este eh, show que tuvo con George Napolitano en Judging Freedom. La evidencia está ahí. No necesariamente hay que ir a los medios estadounidenses secretos. Los chinitos nos están haciendo el favor de darle ojos al mundo con sus satélites. Así que no se dejen engañar por los comunicados oficiales que hablan de daños menores. Los radares destruidos, las pistas alcanzadas en Tel Aviv, demuestran que el león rugiente está hiriendo profundamente a sus cazadores. Como bien dice Alexander Mercurios, si Irán sobrevive a este asedio, habrá ganado la guerra.
Hablemos del farol de Trump y el colapso del escudo global. Atención amigos de que hablan geo porque debemos entrar en la mente del mando estadounidense, del mando yanqui. El presidente Trump asegura que todo terminará en 3 o 4 semanas y que las municiones abundan. Pero poner atención porque sus propias palabras lo traicionan cuando culpa a Biden de haber entregado todo el arsenal a quien ahora él llama el PT Barnum Zelensky. Mm, La sobriedad nos obliga a preguntar, si Estados Unidos está tan bien provisto, ¿por qué el Pentágono está canalizando los sistemas THAAD y Patriot de Corea del Sur para enviarlos al Golfo? ¿Mm? Digo no, pregunto nomás. Solo digo. Estamos presenciando el desmantelamiento de la seguridad en el Pacífico para tapar un agujero en el Medio Oriente. Eso es. Esto es el pánico logístico en su máxima expresión. Trump miente. No se recuerda las cosas que él dice. No se recuerda de cómo él juzgó a Biden de esto. El mito de la aniquilación iraní. A ver, como les pido, mantengamos el juicio ecuánime. Trump afirma que el liderazgo iraní ha sido borrado y su ejército eliminado. Sin embargo, Irán sigue lanzando oleadas de drones y misiles. ¿Quién los guía si no hay mando? La realidad es que Irán opera con un sistema de mosaico. Cada región tiene autonomía para seguir luchando aunque Teherán caiga. Es una red de resistencia diseñada para absorber el daño que Israel, un país pequeño y concentrado, simplemente no podría resistir. Irán no necesita ganar batallas, solo necesita sobrevivir. Y esa angustia de los aliados, ¿no? El fin del safe haven, del cielo seguro. Aquí la claridad mental se vuelve técnica y financiera. Los estados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, están suplicando por interceptores. Y Washington les ha dicho que no hay. Estados Unidos está guardando lo poco que queda para proteger sus propias tropas y a Israel. Pero lo más inaudito ocurre en el Wall Street. Por primera vez en décadas, en medio de una crisis global, los inversores no están corriendo hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El refugio seguro se está agrietando. Si los rendimientos de los bonos suben y la bolsa cae, la verdadera debilidad de Trump quedará expuesta ante el mundo. Ese reloj de 25 días. Tic-toc, 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 tic-toc. La vigilancia económica nos pone una fecha límite, 25 días. Si el tráfico por el estrecho de Hormuz no se restablece en 3 semanas, entraremos en una crisis energética global que hará palidecer cualquier conflicto anterior. China ya ha dado su apoyo total a Irán a través de sus medios oficiales, Global Times, y no parece estar presionando a Teherán para que abra el estrecho. Pekín sabe, ojo, miren esta lógica, Pekín sabe que cada día de bloqueo es un día más de debilidad para el dólar y para la hegemonía de Washington. ¿Ok? Ahora, esto es geopolítica y la geopolítica nunca se concentra solamente en un punto. Tenemos que regresar obligado a Ucrania. Y hablemos de este laboratorio ucraniano, negocios sobre sangre. Atención amigos de que hablan geo, porque debemos aplicar una racionalidad gélida para digerir las palabras de la ministra de Economía alemana Katrin Reiche. Ella no habla de valores o democracia, habla de centros de pruebas y de salvar plantas de ingeniería alemanas que están despidiendo a 15,000 trabajadores al mes. Tened atención porque el modelo construyendo con Ucrania es el reconocimiento oficial de que Occidente está rezagado. Los drones alemanes Vector quedaron obsoletos en meses ante la guerra electrónica rusa. Ahora Alemania importa la innovación de supervivencia ucraniana para rearmar a la OTAN.
es el negocio perfecto, ¿no? Ucrania pone los muertos y la experiencia de campo, y Alemania pone los euros y las fábricas seguras en Múnich. Estos drones Linsa, la inteligencia artificial al servicio del mercado europeo. Mantengamos la claridad mental que esto requiere. Cerca de Múnich, refugiados ucranianos fabrican drones diseñados en Kiev bajo la supervisión alemana. El dron Linsa usa inteligencia artificial para navegar sin GPS, burlando las interferencias. Pero noten el detalle. Una vez que abastezcan el frente ucraniano, el objetivo es venderlos al vasto mercado militar europeo. La guerra se ha convertido en el departamento de I+D, investigación y desarrollo, ¿no? Más barato y efectivo de la historia para las corporaciones de defensas alemanas. Ese abandono de Washington y el paquete de los 90.000 millones. Aquí, la mesura nos obliga a ver el mapa completo. Ante la suspensión de la ayuda de Trump en el 2025, Europa ha tenido que sacar de la billetera 90.000 millones de euros de la Unión Europea, más aportes de Noruega y el Reino Unido. Pero este dinero no es una donación. Poner atención, porque aquí hay una trampa. Es una inversión industrial. Se están abriendo 10 plantas similares en suelo europeo antes de fin de año. No en Ucrania, en Europa. Europa está caramelizando la tecnología de guerra ucraniana para prepararse ante la inseguridad que sienten respecto al compromiso de Estados Unidos. Si Trump los deja solos, quieren tener drones ucranianos hechos en Alemania. ¿Mm? El cinismo de la política económica. La vigilancia nos muestra que la línea entre la guerra y el comercio se ha borrado. La ministra de Economía alemana, Reiche, afirma que la política económica y la seguridad ya no pueden separarse. Es estremecedor, ¿no? Amigos de que hablan geo. Mientras los ingenieros ucranianos temen a los misiles Iskander en sus talleres de Kiev, en Alemania se jactan de producir lo mismo sin temor a bombardeos. Han convertido la tragedia de un pueblo en una ventana competitiva para la industria automotriz y de maquinaria alemán en crisis. Como bien lo dice este artículo, Ucrania aporta tecnología de eficacia probada, sí, probada con la sangre de sus propios soldados. Hablemos de ese jaque mate a Europa, la trampa de la energía limpia. Aquí debemos aplicar una sobriedad absoluta para entender la gravedad de lo que Alex Kreiner acaba de exponer. Las reglas del juego no solo han cambiado, el tablero europeo se está partiendo a la mitad. Según el analista político Alex Kreiner, hablando en el canal de YouTube Dialogworks, la situación actual en Irán ha expuesto todos los fallos sistémicos de Bruselas. Ponen atención porque la estrategia de Bruselas ha sido un ejercicio de ceguera voluntaria. Tras declarar inaceptables los hidrocarburos rusos por razones ideológicas, porque no son técnicas, son puramente ideológicas, Europa se lanzó a los brazos de Estados Unidos y Qatar. Pero hoy, 3 de marzo de 2026, con el estrecho de Hormuz bloqueado y la flota estadounidense en crisis, ese combustible ideológicamente limpio, como dice Van der Bruggen, limpio y bello, más caro, pero limpio, simplemente no llega. Europa está acorralada en una esquina que ella misma ayudó a construir. El colapso de las arterias logísticas. A ver, mantengamos la claridad mental. Kreiner advierte sobre una parálisis logística inminente. Si el tránsito qatarí, el sector petrolero y de gas de la Unión Europea se encamina, pues, como podemos ver, a un colapso. Lo más alarmante es el cinismo de la situación. Mientras la industria se queda sin energía, los gobiernos europeos continúan destruyendo su propia generación nuclear. Es un suicidio energético en medio de una guerra global. El viejo continente ha perdido su capacidad de reacción y ahora depende de los caprichos
de un Washington que está más preocupado por sus propias bajas en el Golfo. La depresión y la inflación descontrolada. La racionalidad económica nos dicta que una economía ya estancada no puede absorber este golpe. Reiner es contundente. La Unión Europea se hunde en una profunda depresión con inflación descontrolada. Las élites europeas creyeron que podían mantener una confrontación con Rusia y al mismo tiempo seguir el rumbo voluble de la administración Trump. Hoy descubren que se ha quedado sin aliados reales y sin recursos básicos. La alianza con Moscú está rota y el paraguas estadounidense tiene agujeros, por lo que empieza a entrar la tormenta. Así de sencillo. Ese despertar amargo de 2026, ¿no? Esto nos muestra que el declive industrial de la Unión Europea ya no es una teoría, es un hecho. Sin energía barata no hay industria y sin industria no hay defensa. Mientras los medios polacos, como señala Dorisi, viven en una realidad paralela vendiendo victorias en Ucrania. El corazón económico de Europa está sufriendo un infarto. Las reglas han cambiado. Europa se ha quedado fuera del juego por aferrarse a una ideología que no pueden calentar sus casas ni mover sus fábricas. Ponen atención porque este artículo de Paweł Lisicki en Dorriesi, diario polaco, es el balde de agua fría que necesitamos para despertar de la alucinación colectiva europea. Es una denuncia frontal contra la realidad paralela que Varsovia ha construido para no mirar al abismo. Y es que mientras el mundo se distrae con la furia de Trump en Irán, en el frente ucraniano la matemática de la muerte está dictando una sentencia que la propaganda polaca intenta ocultar con espejos distorsionados. Estos, estos espejos de mala calidad que te hacen ver gordo o flaco, dependiendo el reflejo. Y bueno, hablemos de este espejo distorsionado, la matemática de la muerte en Varsovia. Atención amigos de que hablan Geo. Entramos en el terreno de la claridad mental más dolorosa. Paweł Lisicki nos advierte desde Polonia. Los medios de Varsovia viven en un cuento de hadas donde Rusia está al borde del colapso y Putin es el anticristo. Pero vela, porque los datos que se filtran por las grietas de la censura cuentan una historia radicalmente distinta. Hablamos de un estajanonismo de la muerte. Kiev promete eliminar a 50,000 rusos al mes en este 2026. Una cifra que los expertos occidentales aplauden como si fuera un objetivo de producción industrial. Pero la realidad en los vagones de tren es otra. La proporción de caídos de intercambios de cuerpos es de 30 ucranianos por cada un ruso. Esa es la realidad. La incoherencia del miedo, ¿no? Mantengamos el juicio ecuánime. Lisicki lanza una pregunta punzante. Si Rusia está perdiendo 50,000 hombres al mes y su economía apenas respira, ¿cómo es posible que al mismo tiempo los líderes de la OTAN nos digan que Moscú está listo para invadir Polonia y los países bálticos? No se puede estar al borde del colapso y ser una amenaza existencial inminente a la vez. Esa duplicidad narrativa solo sirve para mantener el flujo de dinero y armas, mientras se ignora que a este ritmo Ucrania se quedará sin hombres mucho antes de que Rusia sienta el golpe. Libertad o dictadura de guerra. Aquí la sobriedad nos obliga a cuestionar el pedestal donde han puesto a Zelensky. ¿Cómo puede ser el símbolo de la democracia un hombre que ha perdido su mandato legal, que persigue a la iglesia y cuyo gobierno protagoniza escándalos de corrupción diarios? En Polonia, decir esto es ser tachado de rusófilo. Pero la vigilancia nos muestra que en el 2026, pues, se han desnudado las mentiras. La guerra no empezó en el 2022 por un capricho, sino en el 2014 con un cambio de régimen orquestado. En mi opinión, desde 2004.
Ignorar esto es lo que nos ha traído a este callejón sin salida logística y humana. El despertar de la provincia de Vístula. La racionalidad de Litsky, este periodista polaco, es un grito de auxilio. Varsovia se comporta como una sucursal de Washington, repitiendo consignas mientras su vecino se desangra. Los polacos están siendo alimentados con información inspiradora que oculta que Rusia no solo no ha colapsado, sino que está dictando los términos del intercambio. Cuando la victoria está a un paso durante 4 años seguidos, es que el camino no lleva al triunfo, sino al precipicio. Es hora de dejar de mirar al espejo distorsionado y enfrentar la realidad de los vagones de tren. Y bueno, el espejo roto y la vigilancia del corazón. Para finalizar este reporte de hoy, 3 de febrero, 3 de marzo de 2026, la sensación que nos queda es la de un mundo que ha decidido vivir en el espejo distorsionado. Hemos visto a la administración Trump intentar ocultar el costo en sangre de su furia en el Golfo, mientras sus arsenales de defensa se agotan y sus aliados en Bahrein se enfrentan a la insurrección. Hemos visto el cinismo de una Europa que llama laboratorio de pruebas a una nación que se desangra y a la ceguera de una prensa polaca que celebra victorias imaginarias mientras los trenes regresan cargados con una realidad de una proporción de 30-1. En este laberinto de propaganda y soberbia resuenan con más fuerza que nunca las palabras de Primera de Pedro 5:8. Y les digo una cosa, velad porque el maligno no solo está en el campo de batalla, está en la mentira que nos hace creer que la guerra es un negocio de 50,000 bajas al mes o una oportunidad industrial. La vigilancia de la que hablamos hoy es una cuestión de supervivencia espiritual. No se dejen devorar por el odio programado ni por el optimismo falso de quienes no ponen los muertos. La sobriedad hoy consiste en reconocer que cuando las reglas del juego cambian y los pactos se rompen con cinismo, lo único que queda en pie es la verdad cruda y la oración por los inocentes, por los caídos. Manténganse firmes, manténganse despiertos. Las noches hoy son más largas, pero nosotros no bajamos la guardia. Estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.